Con su venia, senador presidente. La migración y los problemas que enfrentan los migrantes en su tránsito por nuestro país no son temas nuevos, pero lo que sí es reciente es el interés que este fenómeno ha cobrado en nuestra sociedad. Por un lado, gracias a la labor de los medios de comunicación, por otro lado, gracias a la labor de los albergues y las casas de asistencia que han puesto el dedo sobre la llaga. El fenómeno migratorio nos acompaña desde las raíces de nuestra historia como nación. Para muestra la fundación de Tenochtitlán por pobladores que provenían del norte. A mediados de 1500, el impacto cultural de la Nao de China entre Filipinas y México. En 1810, cuando Miguel Hidalgo consagraba los ideales de igualdad, libertad y justicia, el 2% de la población, según algunos historiadores, provenía de África y trabajaban como esclavos. Por eso, no extraña que la Constitución de 1857 ya hablara de establecer un gobierno respetuoso de los derechos del hombre. En 1918, Venustiano Carranza promovía la equivalencia de derechos de nacionales y extranjeros ante las leyes como parte de la política internacional de México. Y las dos grandes contradicciones que tenemos son: la primera, que a pesar de tener esta enorme carga histórica, seguimos sin saldar la deuda con las personas migrantes. Y segunda, necesitamos actuar con congruencia. Si pedimos que en Estados Unidos se trate bien a nuestros connacionales, tenemos antes que demostrar que aquí se trata dignamente a quienes se ven obligados por necesidad a abandonar sus hogares. En diciembre se cumplen 65 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que México firmó junto con 50 países más integrantes de la ONU. Desde entonces se han celebrado una gran cantidad de tratados y convenciones a favor de la igualdad y la no discriminación. Por lo menos 8 para prevenir, sancionar y erradicar prácticas que atenten contra los derechos humanos. Nunca en nuestra Constitución se ha hablado de los derechos de los migrantes. Se habla de manera general de los derechos que tenemos todos, lo que parecería adecuado, pero se pierde de vista el enorme impacto que tendría el elevar a rango constitucional los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros, porque no es un tema menor. Conocemos por información de organizaciones no gubernamentales que el año pasado transitaron por nuestro país 400,000 personas y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brindó atención por su condición de vulnerabilidad y por violaciones a cerca de 70,000 de ellos. Desde el punto de vista económico, los ingresos que obtiene el país por remesas de los mexicanos migrantes que van y vienen de Estados Unidos equivalen a los ingresos petroleros y alcanzan el 27% del capital invertido en las microempresas. Si comparamos este fenómeno con la trata de personas que afecta, según estimaciones de UNICEF, a 16,000 menores de edad en México, o con las casi 1,800 personas víctimas de secuestro al año, podemos darnos cuenta del tamaño del reto que representa la migración y que no está recibiendo la atención debida. Quiero compartirles parte de la propuesta de esta iniciativa, y primero sería poder incluir en la Constitución, desde una visión humanista y coherente con los tratados multilaterales que tenemos firmados, el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. Segundo, establecer la obligación a los 3 niveles de gobierno para que se coordinen en la atención y protección a este grupo vulnerable. Con esto estaríamos evitando que los gobiernos estatales o municipales se laven las manos y que se pongan a trabajar realmente con el gobierno federal en este tema. Tercero,
que el gobierno coadyuve en la medida de sus posibilidades con la labor que realizan los albergues y casas de asistencia a migrantes que hoy sabemos que están en el abandono, que se sostienen gracias a la buena voluntad de muchos mexicanos, pero que realizan una tarea titánica: cómo recibir, alimentar, brindar atención médica y cuidados a 500 o 700 personas en un solo día. Y cuarto, establecer claramente en la Constitución lo que ya ha dado resultado del derecho internacional, que señala que la situación migratoria irregular no impide el goce de derechos plenos. Es decir, que ser migrante no signifique dejar de tener derechos, que no signifique perder la dignidad o dejar de ser persona. Los beneficios de esta reforma son varios. Nos pone a la vanguardia, nos sitúa en el mismo nivel de países reconocidos internacionalmente por su compromiso con la agenda migratoria, como Ecuador y Uruguay, que ya discuten en sus constituciones este tema. Segundo, nos da coherencia frente a la reforma migratoria de los Estados Unidos y frente a nosotros mismos. Es importante elevar este tema a rango constitucional si en los hechos somos uno de los países con mayor número de migrantes en el mundo. Estamos haciendo que nuestras leyes estén al día con la realidad que vivimos. Tercero, estaremos dando mayor fuerza a la responsabilidad que tiene el Estado en su conjunto con los migrantes. Vamos a llenar el vacío que hoy provoca que los estados le echen la bolita al gobierno federal, y ya es hora de dejar de tapar el sol con un dedo. Buscamos que se actúe de manera solidaria con los albergues y casas de asistencia que están haciendo lo que las autoridades no pueden o no quieren. Si se invierten 1.900 millones de pesos al año en el Instituto Nacional de Migración para sostener todo un aparato dedicado a detener y deportar personas, ¿por qué no pensar en reorientar el gasto para ayuda de tipo humanitaria? Que no sería una carga si suponemos que un albergue gasta en promedio 6,000 pesos al día atendiendo casi a 800 personas. Personas que lo que menos quieren es quedarse en México, sino que lo que buscan es cruzar a la frontera. Y si son deportados, es muy probable que lo vuelvan a intentar. Y por último, estaremos destacando que dentro del universo de personas migrantes hay algunos grupos más vulnerables que otros, como lo son las niñas y los niños, los menores no acompañados, las mujeres, los indígenas, los adultos mayores, por ser los grupos de mayor riesgo de violaciones por parte de la delincuencia organizada y de las autoridades corruptas. Quiero agradecer además al senador Zoé Robledo, a la senadora Laida Sansores, a la senadora Ana Gabriela Guevara, con quien hemos trabajado de manera muy intensa y nos hemos dado a la tarea además de recorrer algunos estados de la República para conocer de viva voz qué es lo que ocurre con nuestros hermanos migrantes de Centroamérica y qué es lo que ocurre también en todos estos albergues cuyos responsables son personas que realmente dan la vida por el prójimo y tienen muy pocos recursos para poderlos sostener. También agradecer desde aquí para la construcción de esta iniciativa de ley el trabajo hecho con Armando Vilchis, fundador junto con el padre Alejandro Solalinde del albergue Hermanos en el Camino. Con los dos pudimos y hacemos hoy realidad el estar presentando esta iniciativa de ley. Y también va muy de la mano con lo que mi compañera, la senadora Gabriela Cuevas, está preparando también de reformas a este mismo artículo, el artículo 11 constitucional, porque lo que se requiere en este Senado de la República son muchas voces
lograr 128 voces a favor de los migrantes y que estemos impulsando iniciativas de ley juntos y que hagamos lo necesario para tener los exhortos al gobierno federal y a los gobiernos estatales para que este tema se convierta en agenda prioritaria de este Senado de la República. Es cuanto, senador presidente. Gracias.